Cinefilia, un programa dedicado al séptimo arte. Comenzamos. Todas las voces. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Cinefilia, pasión por el cine. Yo soy Artemisa Moncada. Y yo soy Carlos Manuel Cruz Mesa. En este programa vamos a explorar el mundo del cine a través de sus géneros, películas, directores, actores, sus épocas, los países donde se ha producido todo este movimiento cinéfilo, mezclando la información con muchos datos curiosos y también con anécdotas variadas. Les recordamos que estaremos todos los jueves a las 6 de la tarde, a las 18 horas, para complacerlos con estas pláticas tan cinéfilas. Conexión Veracruz lo podemos encontrar en Facebook, en Conexión Veracruz Radio, en Twitter, @Radio Veracruz, Radio Conexión Veracruz, y en su página web, www.conexionveracruz.com.mx. Les recordamos los teléfonos en cabina con la alada 228-237-0000. Pues vaya, pues es nuestro primer programa y esperemos arrancar bastante bien. Así es, Artemisa, qué gusto estar aquí hablando de cine y bueno que todos ustedes nos estén escuchando a través de todas las difusoras de Sí, claro que sí. Nos están escuchando en Álamo, como están, en La Voz de la Huasteca, 90.7 FM, en Papantla, a través de La Voz de Totonacapan, 90.3 de FM, y en Tlacotalpan, qué rico, a través de Viva la Cuenca, 93.7 de FM. Y bueno, pues hoy, como corresponde a un primer programa, vamos a hablar acerca del origen del cine, el origen del sueño. Así le hemos nombrado a este programa en especial, donde bueno, vamos a abarcar un poco todo lo que es el nacimiento del séptimo arte, las causas técnicas y sociales que dieron lugar al nacimiento del cine. Entre ellas, por supuesto, la revolución industrial, la aparición de nuevas fuentes de energía mineral y la aplicación de la electricidad para usos industriales. Eso fue algo que causó el origen del cine. También, obviamente, los nuevos medios de transporte como el buque a vapor, el ferrocarril, que permitieron el movimiento no solamente de actores, sino poder hacer producciones también en exteriores. Y bueno, las innovaciones que estuvieron orientadas a la comunicación, como el telégrafo, el cable submarino, la telegrafía sin hilos, todo eso causó una difusión más rápida de la información y la globalización efectiva. Y por supuesto, la aparición y consolidación de las ciudades. El cine es un fenómeno eminentemente urbano. La idea de capturar el movimiento a través de medios mecánicos no es nueva, no surgió en el siglo XX, sino que es muy antigua. Existen muchísimos antecedentes de ello. Primero, esas técnicas para captar la realidad por medios luminosos fueron desarrolladas desde antes en el campo de la fotografía, sobre todo con los inventores del daguerrotipo a mediados del siglo XIX. Bueno, y tenemos la cámara oscura, que fue un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de la imagen externa sobre la zona interior de su superficie. Constituyó uno de los dispositivos ancestrales que condujeron al desarrollo de la fotografía. Esto es, los aparatos fotográficos actuales heredaron la palabra cámara de las antiguas cámaras oscuras. Consiste en una caja cerrada y un pequeño agujero, imaginémoslo más o menos, en donde entraba una mínima cantidad de luz que proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior. Si se dota con un papel fotográfico, se convierte en una cámara fotográfica estenopeica. Nombre raro, ¿ah? Vamos a tener varios que son bastante complicados, pero pues ese era como el nombre científico, ¿no?, que encontraban en la patente. Y claro. Pues, no había como un nombre muy rimbombante y bonito, ¿no? Esto consistía en una sala cerrada, la cámara oscura, cuya única fuente de luz era un pequeño orificio practicado en uno de los muros, por donde entraban rayos luminosos reflejando los objetos del exterior
en una de sus paredes. El orificio funciona como una lente convergente y proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior invertida tanto vertical como horizontalmente. Esto fue utilizado por el renacentista tan famoso Leonardo da Vinci. Así es, Artemisa. Y bueno, como bien mencionas, estamos viendo ahorita los antecedentes de las cámaras. Como bien dijo Artemisa, la primera fue la cámara oscura, de ahí vino la linterna mágica, este aparato óptico que ya sería precursor del cinematógrafo. Estaba basada en la cámara oscura, también recibía imágenes del exterior y también las hacía visibles en el interior. Y igual hacía el proceso inverso, recibía imágenes del interior para proyectarlas hacia el exterior. Un tiempo se consideró que Athanasius Kircher había sido el que inventó el aparato, hacia 1646, cuando publicó un libro que se llamaba La gran ciencia de la luz y la oscuridad. Pero bueno, en realidad en aquel libro no había ninguna descripción del aparato, sino se dio hasta 1671. Imagínense, hablamos del siglo XVII y ya estamos hablando de los intentos de hacer cine. La primera referencia de un aparato que fuera capaz de proyectar imágenes a nivel bibliográfico fue un manuscrito de Christian Huygens en 1659. Era una cámara oscura también, con un juego de lentes y un soporte corredizo, donde se colocaban las transparencias pintadas sobre placas de vidrio. Estas imágenes las iluminaban con una lámpara de aceite para que el humo pudiera tener salida. Usaban una chimenea, era como lo que después serían las sombras chinescas famosas. El siguiente es el taumatropo, y estoy segura de que nadie ubica eso, pero cuando se los describa van a ubicar completamente cuál es el artilugio. Mejor llamado como la maravilla giratoria, o en inglés Wonder Turner, es un juguete que reproduce el movimiento mediante dos imágenes, que fue inventado por John Ayrton Paris en 1824. Consiste en un disco con dos imágenes diferentes en ambos lados y un trozo de cuerda a cada lado del disco. Ambas imágenes se unen estirando la cuerda entre los dedos, haciendo girar al disco y cambiar de cara rápidamente. El giro produce ópticamente la ilusión de que ambas imágenes están juntas. Este invento suele atribuírsele a John, que lo habría construido para demostrar el principio de persistencia retiniana ante el Real Colegio de Físicos de Londres en 1824. Él lo presentó como un papagayo a un lado y al otro una jaula vacía, ya deben de estar ubicando perfectamente cuál, y al girarlo parecía que el papagayo estaba dentro de la jaula. Esto fue una gran derroche de pues como de magia, y fue muy popular en Inglaterra, y solían incluir pequeños versos y se usaba como juguetes. Sí, así fue. Y bueno, de ahí se inventó el fenaquistiscopio. Esto era un juguete. Era un juguete que inventó Joseph Antoine Ferdinand Plateau para demostrar la teoría de la persistencia retiniana. Esto es cuando en el ojo se quedan las imágenes y causan una ilusión de continuidad, exactamente, de continuidad de movimiento. Eran varios dibujos en un mismo objeto, en posiciones ligeramente diferentes que se distribuían en una placa circular, un poco como estas lámparas que ven todavía en algunas tiendas, con un foco adentro y un dibujo que parece que la imagen va moviéndose. Esto es un fenaquistiscopio. Esto se usó después para los primeros cineastas aplicarlo usando 16 fotogramas por segundo en las primeras películas. Esto debe hacerse girar frente a un espejo mientras se observa a través de una de las ranuras. Igual tenemos el zootropo. El zootropo, sí. Zootropo, que pareciera que va a tener un animal ahí. Sí. Viene a ser una máquina estroboscópica creada en 1834 por William George Horner, compuesta por un tambor circular con unos cortes, a través de los cuales mira al espectador para que los dibujos dispuestos en tiras sobre el tambor, al girar, den la ilusión de movimiento. Esto seguro ya lo hemos visto, inclusive como que más o menos ese principio se aplica en estas lámparas que van girando y que se van moviendo como los pececitos o algo, una lámpara tal cual, ¿no?
pues fue la inspiración para la creación de lo que hoy conocemos como cine, ¿no? Al verlo en movimiento, y es una sucesión de imágenes que va contando una historia. Así es, y para nosotros pues una de las que todavía asociamos en la actualidad, bueno, también Linterna Mágica, Cámara Oscura, la asociamos con el cine, a diferencia de las otras que mencionamos. También otro fue el proyector fenaquitiscópico, que era otro juguete que creó el barón Franz von Ucatis en 1852. Era una combinación de juguetes estroboscópicos y un proyector de diapositivas con luz. Era la primera idea de lo que después serían los dibujos animados. O sea, en 1852 estaban haciendo los dibujos animados. Se combinaba este disco con una linterna para que el movimiento se proyectase sobre una pantalla. Y bueno, es increíble cómo varios artilugios tan complicados y científicos siempre fueron inventados por una cuestión de juego, ¿no? De jugar. Así es, sí. Es increíble. Pero bueno, vamos a un corte y pues vamos a regresar con más artilugios juguetones. No le cambies, en un momento más seguiremos hablando de más films. Cinefilia, volvemos. Son las 6:17. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Artemisa Moncada y Carlos Manuel Cruz Mesa están de vuelta contigo. Gracias, pues seguimos aquí en Cinefilia, pasión por el cine. Estamos hablando en este momento de los orígenes del cine, de todos los aparatos que dieron lugar a lo que es la actual industria cinematográfica. Ya mencionamos muchos de ellos que desde el siglo XVII se estaban fabricando. Bueno, uno de ellos, ya entrando otra vez en materia, es la lente de Le Prince, diseñada por el inventor francés Louis Le Prince, que en 1888 realizó la escena del jardín Roundhay, y con la ayuda de una lente única y una película de papel. O sea, imagínate una película de papel, cuánto, no sé de su existencia, pero debe de estar, o si no en un congelador, o si no ya se hubiera hecho polvo. Sí. Es la película más antigua que se conoce y es un cortometraje muy breve. Imagínate, Carlos, es de 1.66 segundos de duración. Sí, la pueden ver en YouTube a quien le interese. Ahí está colgada y bueno, es efectivamente como bien dices. A ver si luego ponemos en la página de Cinefilia el link al video. Sí, porque vale la pena que lo vean. Es la primera película de la historia. Pues que esta fue filmado en el jardín de la casa de sus suegros en Inglaterra. Tiene 20 cuadros, fotogramas, mejor conocidos, que en el proyector de Le Prince se exponían en 1.66 segundos, como se los decía. Entre otras personas que aparecen en esta filmación se encuentra Sarah Whitley, suegra de Louis Le Prince, quien falleció 10 días después de la filmación del video. Toda una pena, supongo, para él. Y bueno, esto se hizo más sospechoso después. Un dato escabroso es que un viernes de septiembre del año 1890, Le Prince se subió en un tren prometiendo a sus amigos que regresaría el lunes siguiente para viajar a Inglaterra y tiempo después a Estados Unidos con la intención de presentar su nueva cámara. Sin embargo, Le Prince no volvió a la fecha prevista y de hecho jamás regresó. Nunca se le volvió a ver. Desapareció misteriosamente en un tren que unía Dijon y París el 16 de septiembre. Celebró ahí el día del grito. Y fue, quién sabe, si el último grito que dio, porque no se sabe nada de él, ni de su equipaje. La policía francesa, Scotland Yard y la familia de Le Prince realizaron exhaustivas búsquedas, pero nunca encontraron el cuerpo o su equipaje. La hipótesis apunta a que pudo suicidarse, asesinado por su propia familia, lo cual parece más chisme del medio. Pero lo que suena más creíble
curiosamente, es que su muerte tal vez fue ordenada por Tomás Alva Edison, el cual pues no podría estar tan lejano, ya que, como todos sabemos, está basado esta hipótesis en que la frialdad con la que se manejaba Edison para eliminar a sus competidores era, pero bárbara. Así es, como bien mencionas, bueno, pues esta es una de las grandes zonas oscuras del origen del cine, todo lo que Edison hizo, y sobre todo este asunto de Le Prince, quien fue realmente el primer cineasta, y Edison se dice que ordenó que lo mataran. Con Edison también vamos a ver el siguiente aparato en la historia del cine, que es el kinetoscopio, que fue el precursor del moderno proyector cinematográfico. Originalmente lo desarrolló William Kennedy Laurie Dickson mientras trabajaba con Edison, porque recordemos que Tomás Alva Edison tenía una especie de fábrica donde mucha gente colaboraba en lo que serían todos sus cientos de inventos, de patentes. Edison se inspiró en una visita que le hizo Edward Muybridge. Edward Muybridge inventó el sopraxiscopio, que había sido un aparato anterior también. Y bueno, Edison lo que hizo fue pirateárselo, porque Edison tendía mucho a eso, a piratearse inventos que veía. No. Él los patentaba. Sí, él llegaba primero de hecho, al registro. Y... Es cierto. Y bueno, eso hizo en este caso, fue y registró el invento de Muybridge. Y bueno, incluso dijo que esa máquina podía ser para los ojos aquello que el fonógrafo hacía para los oídos. Entonces le puso a este supuesto invento suyo kinetoscopio, pero en realidad no era suyo, era el sopraxiscopio de Muybridge. Y bueno, se pusieron a mejorar el diseño en el laboratorio de Edison, hasta que pues vieron que usando cilindros rotativos, que era lo que utilizaban, solo podían proyectar animaciones muy cortas. Después, bueno, se fueron a inventar otras cosas que permitieron que el 20 de mayo de 1891 se diera la primera proyección pública del prototipo de este kinetoscopio, el famoso kinetoscopio de Edison, que ya dijimos que no era de él. Esta proyección se hizo en sus laboratorios durante una convención de la Federación Nacional del Club de Mujeres de Estados Unidos. Un tiempo después, el 9 de mayo de 1893, hicieron su presentación pública en el Instituto de las Artes y las Ciencias de Brooklyn. Quiero destacar que en 1896 Edison produjo un pequeño corto que se llama El Beso, The Kiss, donde se recoge un breve fragmento de una escena íntima de la obra teatral La Viuda Jones. Era una comedia teatral de Broadway de esos años. Entonces filmaron el beso que se daban los protagonistas y lo proyectaron, y fue un gran escándalo y provocó una reacción moral airada por parte de los sectores conservadores. También a quien le interese, en YouTube está The Kiss de Edison, ahí lo pueden ver. Es muy extraño ver ese beso, por cierto. Ya quien lo busque y le interese lo verá. Que nos platique después. Ya que nos platiquen. ¿Qué fue lo que sintió al ver ese beso? Así es. A lo mejor era un beso demasiado... Era demasiado... feo, ¿no? Era extraño, era un beso muy extraño. El siguiente aparato que podemos tener registro es el kinetófono. No, vaya, esos son los nombres. Fue el primer intento de Tomás Alva Edison para unificar la imagen y el sonido a finales del siglo XIX. En la primavera de 1895 presentó esta máquina, es decir, una película de kinetoscopio sincronizado con una correa con un fonógrafo. La primera película que se mostró en un kinetófono fue Dickson Experimental Sound Film. Dickson abandonó el laboratorio y el kinetoscopio cayó en popularidad, ¿tú crees? Pues sí. Alguien abandona el proyecto y se cae el invento, y los trabajos del kinetófono se suspendieron durante 18 años. En 1913, Edison presentó un nuevo kinetófono diseñado para sincronizar el sonido con una película proyectada en una pantalla externa, pero todavía persistían los problemas con cortes de película y con que los operadores pues no sabían muy bien cómo manejarlo. Uh-huh. Entonces el resultado fue que pues, el buu de la gente. Claro, por supuesto. Esto se conecta también con lo que era el vitascopio, otro de estos inventos. Imagínense cuántos llevamos ya mencionados. Y la gente todavía seguía sorprendida, pero sí. también
con ganas de más. El Vitascopio era un proyector de cine que lo exhibieron por primera vez en 1895 en la exposición de los estados del algodón en Atlanta, en Georgia. También lo creó Thomas Alva Edison junto con Thomas Armat. Era una modificación del llamado fantoscopio que había patentado Jenkins, el mismo del kinetófono. Este vitascopio emitía imágenes sin intermitencia en una pared o pantalla y permitía que mucha gente lo viera al mismo tiempo, a diferencia de los sistemas anteriores. Recuerden que las primeras máquinas, las famosas vistas que se llamaban, permitían con una moneda que solo una persona pegando el ojo a un visor pudiera ver la reproducción de las imágenes en movimiento. Pero ya el vitascopio permitía que mucha gente pudiera ver al mismo tiempo una sola imagen. Entonces empezaba ya el cine a hacer un espectáculo de masas. Ya no era un espectáculo personal como en sus orígenes. Bueno, ya por fin llegamos al cinematógrafo, que es esta máquina capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento. La primera máquina capaz de rodar y proyectar películas de cine. O sea, ya prácticamente como más o menos sin tanta modernidad, pero como lo que nosotros vamos cada que podemos, por lo caro que está. Fue inventado por los hermanos Lumière en 1895. El 28 de diciembre de 1895 exactamente tuvo lugar la primera exhibición con público en el Salón Indio del Gran Café, en el número 14 del Boulevard de Capuchinos de París, un lugar más de la historia de París, del orgullo parisino. Así es. El programa constaba de 10 películas de 15 a 20 metros cada una, con una duración total de 20 minutos, realizadas por Louis Lumière e interpretadas por sus familiares y amigos. Muy mainstream el asunto. Así es, así es. Y bueno, se cobraba un franco. ¿Te imaginas cuánto sería un franco en esa época? Pues 15, unos... Bueno, supongo que debe ser un entretenimiento caro. Sí, por supuesto, ¿no? Como, bueno, pues supongo ahorita que como ahorita también, ¿no? Supongo que seguimos pagando como igual, si fuera nuevecito de paquete el aparato, ¿no? Es una serie de imágenes documentales, como podemos imaginar, pues eran más bien como unos pequeños paneos de toda esta gente trabajadora que salía de la fábrica. Algún video está también de la fábrica de los Lumière, o esta tan famosa de un tren en la estación y que parecía balanzarse sobre los espectadores. Ante estas imágenes, las personas reaccionaron con un instintivo pavor, vaya, como si fuera un 3D súper realista. Sí, así un es. 4DX, vaya. Pensaban que los iba a atropellar el tren, sí. Y creo que con eso lo que hicieron los Lumière fue fundar el cine de terror. Cuando el tren con la realidad, ¿no? Así es. Pues bueno, lograron el primer film argumental de la historia, El regador regado. Pero bueno, hablaremos de eso un poco más adelante. Pero imagínate, nada más imagínense ustedes cómo era ver el inicio del cine, de todo lo que vemos ahorita, de todo lo que hemos estado hablando, y cómo lo vemos ahora, ¿no? Con como te mencionaba, el 4DX, claro. El 3D, el pantallas súper enormes. Sí, y bueno, en esa época además la gente a través del boca a boca era como se divulgaba el nuevo invento, porque bueno, no había prensa que estuviera hablando de eso hasta tiempo después, pero pese a ello las multitudes estaban congregándose para asistir a las proyecciones. Aquí un dato curioso, que los Lumière iban por todo el mundo filmando escenas documentales, y en México la primera filmación fue del entonces presidente Porfirio Díaz yendo a caballo por el bosque de Chapultepec. Esa es la primera filmación hecha en México. Ahora regresamos. No le cambies, en un momento más seguiremos hablando de más films. Cinefilia, volvemos. Artemisa Moncada y Carlos Manuel Cruz Mesa están de vuelta contigo.
Pues gracias por seguir aquí con nosotros en Cinefilia, pasión por el cine. Y bueno, recuerden que estamos hablando en este momento acerca de los orígenes del séptimo arte, tanto a través de los diferentes inventos y los antecedentes de lo que es el cine actual, como las historias de toda la gente que contribuyó para que el día de hoy podamos disfrutar de las películas. Y bueno, en este segmento vamos a hablar de otros temas. Ya acabamos de enumerar los principales inventos que dieron origen finalmente al cinematógrafo. Y ahora, bueno, me gustaría comentar un punto muy importante, que son los efectos especiales. Recordemos que un tiempo el cine era considerado como una atracción menor, era una especie de número de feria, pero bueno, como la idea inicial era realizar historias y experimentar con recursos narrativos visuales, Georges Méliès, un francés que era un ilusionista, decidió usar el cinematógrafo, este invento de los hermanos Lumière, como un elemento más de sus espectáculos. Méliès lo que hizo fue crear filmaciones usando lo que serían los primeros efectos especiales. La obra más conocida de Georges Méliès es El viaje a la luna, que rodó en 1902 y de la cual surge esta imagen emblemática de la luna con un rostro, un cohete que desde la Tierra llega y se le clava en el ojo derecho. Esta imagen sería muy emblemática. Y bueno, las creaciones de Méliès, porque él produjo muchísimas películas, muchísimos cortometrajes, muchos de ellos de terror y de ciencia ficción, sentaron las bases de los efectos especiales en el cine. Muchos de ellos todavía se utilizan. También fundó varios géneros, como la comedia de situación, el cine de terror y los filmes de ciencia ficción. Pero bueno, más adelante vamos a hablar también de un aspecto oscuro de Georges Méliès y de todos estos aportes que hizo al cine. Válgame, y los jóvenes realizadores captaron las grandes posibilidades que el invento ofrecía, y fue así como en la primera década del siglo XX surgieron múltiples pequeños estudios fílmicos así a estilo indie, pues en Estados Unidos como en Europa. En pocos minutos y metraje, temas más o menos simples, pues decorados bastante simples también, y con un vestuario y producción relativamente barata. La técnica no había resuelto el problema del sonido, por supuesto, porque las funciones acompañaban con un piano y un relator. Pero en este tiempo surgieron la casi totalidad de los géneros cinematográficos, con excepción de la comedia musical, por obvias razones. También en la época se produjeron los primeros juicios en torno a los derechos de autor de las adaptaciones de novelas y obras teatrales al cine, lo que llevaría con el tiempo a la creación de las franquicias cinematográficas basadas en personajes o sagas. Porque como, bueno, ya hemos visto como cuántas películas de Drácula, cuántas películas de Frankenstein. Así es. Y pues obviamente que en esa época sí vivían los autores. Entonces, pues no les gustaba mucho, ¿no? De Shakespeare. Sí, esto que comentas es muy interesante. Me voy a adelantar un poco a la época, pero recuerdo el famoso caso de la viuda de Bram Stoker, de Florence Stoker, quien demandó a Friedrich Murnau, este cineasta alemán, cuando filmó Nosferatu, que era una adaptación de la novela Drácula, en la cual le cambió todos los nombres y obviamente cambió el aspecto del vampiro, pero era la misma historia. Entonces Florence Stoker lo demanda, gana el juicio y se ordena que todas las copias de Nosferatu sean destruidas en Alemania. Lo que salvó esta película, y por lo que hasta hoy la conocemos, es porque muchas copias habían sido enviadas a Estados Unidos y a otros países europeos, y ahí pues obviamente no se aplicaba esa ley, esa demanda. Entonces eso permitió que las copias pervivieran hasta la época. Imagínense que hubiéramos perdido si todas las copias de Nosferatu hubiesen la gran quema, ¿no? Sí, pero bueno, y que de hecho es la más apegada al libro, me parece. Sí, esa y la de Coppola son las más apegadas. Este asunto de los inventos, de los Lumière, etcétera, y de los realizadores jóvenes que tú mencionabas, Artemisa, ya comienzan a dar origen a lo que se conoce como la época del cine mudo. El cine mudo, el periodo silente o la llamada edad de la pantalla de plata. Esto es a partir de la última década del siglo XIX y hasta finales de los años 20, cuando las películas seguían siendo silentes. Siempre hubo el deseo de combinar las imágenes con sonido grabado, pero era un problema. Pues porque obviamente no se podía grabar el sonido dentro de la misma película. En
el cine mudo, una de las características es que los actores son mimos, usan mucho la pantomima, son actores de teatro, entonces las primeras películas son filmaciones totalmente teatrales. Todo exagerado. Así es, gestuales, enfáticas, predominan los planos generales a causa del peso de la cámara. Las cámaras eran pesadísimas, entonces no era tan fácil estar haciendo tomas en movimiento, travelings, picadas o contrapicadas. Solamente había un plano general, una cámara fija. De hecho, la mayoría, o casi todas las obras de Méliès son tomas fijas. Claro. Y casi todas las obras de esta época lo son. Pues es como estar viendo una obra de teatro en un filme, ¿no? En una pantalla. Claro. Algo de lo más lamentable de la época del cine mudo, recordemos que se filmaban en rollos de celuloide. El celuloide es muy inflamable, entonces se calcula que entre el 80 y el 90% de las películas mudas que se filmaron están perdidas, están destruidas, porque además de que muchas se quemaron, el celuloide es muy inestable y requería ser conservado cuidadosamente, si no se descomponía con el tiempo, entonces las películas se iban borrando, se iba degradando la cinta, etcétera. Imagínense, entre el 80 y el 90% de las películas mudas están perdidas, todo lo que se perdió de esa época. Y bueno, dado que el cine mudo no podía servirse de audio sincronizado con la imagen, para presentar los diálogos se añadían cuadros de texto para aclarar la situación a la audiencia o para mostrar conversaciones importantes, en donde esto se daba como una narrativa real del diálogo. Se llamaban los intertítulos, o títulos como se llamaban en esa época, se convirtieron en elementos gráficos en sí mismos, que ofrecían ilustraciones y decoraciones abstractas con comentarios sobre la acción. El escritor de intertítulos, inclusive, se convirtió en un profesional del cine mudo, hasta el punto de que a menudo era mencionado en los créditos, al igual que el guionista. Pues sí, es que los intertítulos eran lo que permitía entender toda esta acción. Y bueno, claro, como mencionabas hace un momento también, esas proyecciones en las salas iban acompañadas de música tocada en vivo por un pianista o a veces hasta por una pequeña orquesta, además de una persona que iba explicando lo que iba ocurriendo. Esto era una figura imprescindible. ¿Por qué? Porque había muchos analfabetas entre el público, o había también inmigrantes que no hablaban el idioma. Entonces era necesario explicarles lo que estaba ocurriendo. Todas estas partituras que se tocaban en las sesiones de cine eran a veces improvisadas, o se utilizaba también música clásica para acompañar la acción. De ahí viene esta famosa idea de la obertura de William Tell, asociada a las películas de vaquero, el célebre tan tran 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 tan, y que luego lo retomaron para Bonanza, que muchos creen que es un tema de películas y de series, pero no, es una pieza de música clásica. O también se usaban piezas de los repertorios teatrales. Ya una vez que los largometrajes eran algo habitual, recopilaban la música en lo que se llama la música de photoplay, que eran piezas escritas especialmente para acompañar a las películas. Desgraciadamente pocas de esas composiciones también han sobrevivido. Es curioso decir también que cuando el público estaba perdiendo interés en la proyección, lo que se hacía era meter números musicales o actuaciones como si fuera un circo. Claro. Antes, durante o después de la proyección, ¿no? El chiste era tener todo el tiempo. Porque tú estás viendo una película y quieres ver ahí a alguien bailarte. Que salga un payaso y hacer malabares, o que alguien a cantar. Sí. En otros países había otras maneras también de suplir la falta de sonido en las películas. Por ejemplo, en Brasil ofrecían las llamadas cantatas de fitas, que eran operetas con los cantantes interpretando atrás de la pantalla donde estaba proyectando. Entonces tú veías la película y escuchabas al cantante que estaba atrás, ¿no? O en Japón, las películas no solo tenían música en vivo, sino también contaban con lo que se llamaba un benshi, que era un narrador en vivo que, aparte de estar contándote lo que iba ocurriendo, hacía las voces de los personajes. Era tan fuerte la presencia del benshi en Japón que persistió hasta la década de 1930. O sea, sí, imagínate. Me suena más como un cuentacuentos, ¿no? Era como una especie de cuentacuentos. Y ahí viene el oso. Y aquí está el oso. Oso, no me ataques. Así era. Era una manera de dramatizar.
Claro, pues sí, pues es que la gente necesitaba ese feeling, ¿no? Ese punch que faltaba, que era lo del sonido, ¿no? Así es. Desde un principio los cineastas se propusieron que el cine, aunque fuera tan precario en sus comienzos, se pareciera lo más posible al mundo real. Entre los primeros y principales objetivos de los pioneros estuvo siempre el conseguir el sonido y el color, o sea, capturar completamente lo que estaba sucediendo. El arte de la cinematografía alcanzó su plena madurez antes de la aparición de las películas con sonido, a finales de los años 20. Muchos eruditos sostienen que la calidad estética del cine disminuyó durante varios años hasta que directores, agentes y el personal de producción se adaptaron al nuevo cine sonoro. Pero bueno, esto es bastante lógico, ¿no? Que es como una nueva transición, otros que no quieren, etcétera. Inclusive esto, un poco de anécdota puede ser vista en El Artista, en donde está este gran actor del cine mudo y ve la transición, las nuevas acciones, las nuevas actrices y demás. Y que pues él era muy sobreactuado, ¿no? Como mencionas, que tenían que ser casi payasos del cine. Sí. Y eso era lo bien visto, ¿no? La calidad visual de las películas mudas, especialmente las producidas durante la década de 1920, eran a menudo muy buenas. La idea que tenemos de que son malas, de que se ven todas así como cortadas, pues es también por pequeños errores técnicos, tales como velocidad de reproducción incorrecta, que es más de cuestiones de humanos, de estarle dando vuelta mal al aparato, al cinematógrafo. Y en muchas películas antiguas también conocemos, como mencionábamos antes, por copias, ¿no? Por todas estas copias que se fueron rolando por todo el mundo, pero en sí no conocemos el material original, el cual era bastante bueno. Claro, y en esa época, bueno, la técnica para contar una historia iba cambiando, iba evolucionando. Los primeros cineastas pensaban que tenía que ser una especie de teatro filmado. Ya entonces usaban escenarios como telones pintados, etcétera. Y bueno, lo que ya mencionamos de la cámara estática. Después ya fueron aprendiendo técnicas que pues hoy nos parecen básicas, como mover la cámara o usar los ángulos, ¿no? El picado, el contrapicado, pero en ese tiempo eran ideas revolucionarias. También cuando se cambió el famoso telón pintado, que incluso se utilizó en la televisión hasta los años 60, y se pasó a los escenarios tridimensionales, sobre todo a causa de los filmes históricos que se estaban rodando en Italia en la primera década del siglo XX. No, bueno, grandísimos, ¿no? Lleno de extras y extras. Sí. Todos con ganas de participar en el proyecto, ¿no? Claro. Entre 1895 y 1927, la inmensa mayoría de las películas se rodó en blanco y negro. Sin embargo, ya desde un principio, como se los comentaba, es que se quería capturar la realidad, ¿no? Y la realidad, pues, es a color, ¿no? A colores. Así es. Y, pues, bueno, intentaron darle color a las filmaciones. Méliès tenía un equipo de obreras que pintaba a mano los fotogramas. Imagínate estar pintando a mano cada fotograma. Así, el pantalón lo tenía verde, pues hay que ponérselo verde. Y lo más habitual, sin embargo, era otro estilo de color, que se obtenía sumergiendo segmentos de la película o la película completa en un tinte de un determinado color, lo que daba a la película un tono monocromo. Para mediados de los años 20 se había desarrollado en la industria del cine todo un código de colores, según el tipo de escena. Por ejemplo, si era de noche, pues toda la película tenía un tinte color verde o azul oscuro. La elección de estos colores era tan importante que durante el rodaje, en la claqueta, solía especificarse ahí también el número de escena, de toma, y también qué color iba a ponerse en la postproducción. Claro. Y bueno, por eso la compañía Technicolor empezó a dar los primeros pasos para rodar en color natural, ya en la etapa del cine mudo. En 1917 lo hicieron en un proceso muy rudimentario con The Gulf Between, que fue la primera película en color en Estados Unidos y que no se conserva junto con ese 80% que dijimos. Solo hay algunos fotogramas, pero no fue satisfactorio y hasta 1922 se perfeccionó el asunto del color. Después, con la Gran Depresión, bueno, pues el número de rodajes se redujo y porque no había dinero, y bueno, se volvió a estandarizar el uso del blanco y negro hasta los años 40. Desgraciadamente, en esa década, Technicolor, como no tenía sitio en sus almacenes, decidió
destruir los negativos de todas las películas en color que había hecho anteriormente, por lo que, bueno, todas esas películas ya en color se perdieron también, y de algunas solo se conservan copias en blanco y negro. Los primeros intentos de incorporar la banda sonora a las películas se basaban en funcionamiento a la par, con los problemas consiguientes, obviamente, del proyector y el fonógrafo. Otro avance significativo se dio con la creación del cronófono, con el que se consiguió una mejor sincronía entre las canciones que reproducía el fonógrafo y las imágenes. Aunque tenía fallos muy apreciables en el sonido hablado, el sistema encarecía totalmente todo. Pasó la guerra de 1914, paró prácticamente su utilización. Y la principal fuente de empleo para los músicos, al menos en Estados Unidos lo era, pero la introducción de las películas habladas, la cual sucedió en el mismo momento que la Gran Depresión, fue devastadora para los músicos, pues trabajaban de eso, ¿no? Después del estreno del Cantante de Jazz, las películas sonoras fueron cada vez más habituales y 10 años después, el cine mudo prácticamente había desaparecido. Pues sí, bueno, con las grandes compañías de ahí se lanzaron una producción desenfrenada de películas musicales, con canciones, con baile o solo de baile, porque el público estaba loco por la novedad del cine con sonido. Pero además, bueno, existían los sistemas de doblaje ya, pero eran muy caros. Entonces, para estar enviando estas películas dobladas a todo el mundo, ese mercado que Estados Unidos no quería perder, era carísimo. Entonces, por eso preferían hacer películas que solo fuera música y canto, y de esa forma no perder este mercado. Por eso, hasta que el doblaje se perfeccionó y se abarató, las películas musicales fueron las más lucrativas del cine. No, que vaya. Y bueno, pues estaba también el factor conceptual, ¿no? Ah, claro. Pues como todo gran director quiere tener su concepto de arte, aunque fuera pues no tan logrado, ¿no? En escena. La pregunta que siempre se hacían era de dónde sale la música, cómo los espectadores se van a creer que una película donde la música no sale ni de ninguna parte, ¿no? Claro. Entonces por eso excusaban con escenas, ¿no? Por ejemplo, que había una pareja en un restaurante y había música romántica, pues llegaba la banda con sus violines o lo que fuera y ya se ponía la música y se justificaba. Exacto, entonces esto ya llegó a usarse hasta los años 40, que inclusive Alfred Hitchcock, dirigiendo El bote salvavidas, decidió no utilizar la música porque dijo, ¿de dónde puede venir la música en medio del mar? Bueno, para esto David Raksin, que era el compositor, le preguntó, y bueno, ¿y de dónde vienen las cámaras? Pues así es, o sea, es obvio que eso iba a hacer. Y bueno, pues... No, también hay que hablar de algunos pioneros en la historia del cine, brevemente, como serían Charles Pathé, que tomó el cinematógrafo de los Lumière y fabricó una cámara tomavistas. O la escuela de Brighton, en donde eran grupos de fotógrafos que utilizaban cámaras filmadoras para experimentar, en donde se pudieron... tener varios aportes por estos experimentos, como el primer plano, el montaje como elemento narrativo, la sobreimpresión, el montaje paralelo, la invención de Kinemacolor, que este es el dispositivo utilizado para capturar imágenes a color, movimientos de cámara que capturan los diferentes puntos de vista, travelings, plano y contraplano, persecuciones y temas más realistas, escenarios más realistas, calles, playas, jardín, etcétera, y el chroma key, que es esto que es muy curioso, que hasta la fecha pues siga utilizándose y seguramente ya lo habrán notado muchas veces. La técnica de extracción del color, que usualmente era verde o azul y se reemplazaba por otra imagen. Esto que vemos ahí de los superhéroes, en donde va volando Batman, es Superman y no ves nada más que una pantalla verde y al actor flotando con algún dispositivo, pues esto desde 1930 se estaba haciendo. Y bueno, sí, también quiero mencionar a Alice Guy, que fue una de las precursoras del cine. Aquí mencionaba yo hace rato a Méliès,
y bueno, ella en realidad fue una de las grandes creadoras, dirigió más de 1000 películas, pero se le ha olvidado, utilizando el cronófono. Estuvo en Nueva Jersey y se le considera la fundadora del cine narrativo. Usó secuencias en retroceso, pintó sus propias películas, creó la ciencia ficción fílmica y fundó lo que se considera la profesión de productor o productor ejecutivo. Sin embargo, su trabajo se le atribuye a su marido, a personajes anónimos, o no se le menciona. Sin embargo, ella influyó en Méliès, en Segundo de Chaumont y en otros cineastas para crear ya lo que sería el cine contemporáneo. Bueno, y ya como industria, en Estados Unidos el cine tuvo un éxito arrollador, vaya. Al ser un país de inmigrantes, muchos de los cuales no hablaban inglés, pues vaya, tanto en el teatro como en la prensa o los libros, les estaban vedados por la barrera idiomática. Así el cine mudo se transformó en una fuente muy importante de esparcimiento para ellos. Tomás Alva Edison intentó tomar el control de los derechos sobre la explotación del cinematógrafo. Como sabemos, él tenía ya prácticamente monopolizado el negocio, y el asunto llegó a juicio, en donde Edison estaba contra los llamados productores independientes. Desde que en 1897 se cierra en Estados Unidos el concesionario de los Lumière, tendrán lugar una serie de episodios que serán bautizados como la Guerra de las Patentes, por ser una especie de lucha entre varias grandes compañías y algunos pequeños empresarios por hacerse del control de la explotación y monopolio del cine internacional. Pues sí, porque la compañía de Edison y otras productoras como Biograph y Vitagraph lo que hacían era que las películas que se producían en Europa, o las películas de la competencia, sobre todo las que no estaban registradas, les sacaban duplicados, las vendían, las exhibían como si fueran suyas. De esta manera lo que hacían era piratear. Es muy curioso, las compañías que pirateaban originalmente son las que ahora combaten la piratería. Es una de las paradojas históricas. Cuando los empezaron a demandar, lo que hicieron fue volver a rodarlas. O sea, ya no se robaban la película original, sino que la volvían a hacer igual como estaba, ¿no? Agarrando la película como guión. Así es, copiando escenas, copiando tomas, todo, para que no pudieran demandarlos. 500 procesos judiciales tuvo en contra de Edison a causa de todo esto, y después se hizo con el control de toda la industria filmográfica. Y bueno, pues desgraciadamente esto fue lo que se llamó la Guerra de las Patentes. Bueno, como consecuencia, estos productores independientes emigraron desde Nueva York a la costa este, donde Edison era fuerte, hacia el oeste, recientemente pacificado. En un pequeño poblado, ¿adivina cómo se llamaba? No lo puedo adivinar. Pues era Hollywood. Encontraron condiciones ideales para rodar. Días soleados casi todo el año, multitud de paisajes que podían servir como locaciones y la cercanía con la frontera de México en caso de que debieran escapar de la justicia. Pues bueno, así se empezó a tener sus inicios la llamada meca del cine, y Hollywood se transformó en lo más importante, en el lugar más importante que conocemos del centro cinematográfico. Sí, pues la mayor parte de los estudios se fueron a Hollywood, la Fox, la Universal, la Paramount, y veían al cinematógrafo como un negocio más que como un arte, y además competían entre sí y se fusionaron. Nació la 20th Century Fox, la Metro-Goldwyn-Mayer, etcétera. Estos estudios buscaban controlar toda la producción fílmica, o sea, financiaron las películas, controlaron la distribución, las cadenas destinadas a exhibir las películas, etcétera. Nació así el llamado Star System, las estrellas de cine que además no tenían ningún derecho. Era la época del llamado cine de productor, antes de que a los directores se les tomara en cuenta. Bueno, y acabe de destacar de que pues todo esto fue afectado por diferentes guerras, ¿no? La Gran Guerra, afectó bastante en el mercado, también en el cine. En 1914 en Europa, con productoras como Gaumont, la Pathé y la Italia Films dominaron los mercados internacionales. Así el cine cómico francés con André Dide y Max Linder, o el colosal italiano, con grandes escenografías y participación de extras. Pero al tener la decadencia por la Primera Guerra Mundial, pues se marcó una pérdida de preponderancia internacional. Pues sí, después de la Primera Guerra Mundial, pues se empezaron a crear las obras maestras, ¿no? Sobre todo con el expresionismo alemán, con el gabinete del doctor Caligari, con Nosferatu, con Metrópolis, etcétera.
Y bueno, El perro andaluz de Luis Buñuel, ya en la década de los 20. Dos cineastas fueron claves en este proceso, que serían David W. Griffith con El nacimiento de una nación, y por supuesto Sergei Eisenstein con películas clave como El acorazado Potemkin o Octubre. Eisenstein además creó el llamado montaje de atracciones, y gracias a ellos y a los expresionistas alemanes nació el lenguaje fílmico que hoy conocemos. Ahí terminaría nuestra historia del origen del cine, que bueno, para este primer programa hemos querido traerles bastante a ustedes. Resumido, ¿no? Porque estamos hablando de bastantes pues años. Sí, muchísimos años, y bueno, pues fue un placer estar en este primer programa con ustedes, este primer programa de Cinefilia, Pasión por el Arte. Por el cine. Por el cine, perdón. También es un arte. También, sí. También es un por arte. el séptimo arte, ¿no? Bueno, yo soy Artemisa Moncada. Yo soy Carlos Manuel Cruz Mesa, y bueno, muchas gracias. Nos estamos escuchando el siguiente jueves a las 6 de la tarde. Esperamos que esta emisión haya sido de tu agrado. Te invitamos a sintonizarnos el próximo jueves. Esto fue Cinefilia, por Conexión Veracruz.